Ellos escondieron la verdad de ti. Durante más de 100 años, el tercer secreto de Fátima estuvo guardado en el Vaticano, protegido como si fuera una amenaza que nunca pudiera salir a la luz. Y tal vez lo sea, porque lo que se reveló no es solo una profecía más, es una advertencia directa sobre el fin de los tiempos. Y ahora, finalmente, el Papa Francisco rompió el silencio. Pero será demasiado tarde. Antes de continuar, responde aquí en los comentarios. ¿Crees que el Vaticano contó toda la verdad sobre las profecías de Fátima o todavía está escondiendo algo que el mundo no está preparado para saber? Quiero leer tu opinión, porque lo que escucharás aquí puede cambiarlo todo. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María, comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Lo que verás ahora no es teoría, no es suposición. Son hechos, revelaciones y señales que la misma Virgen María dejó hace más de un siglo y que se están cumpliendo exactamente frente a nuestros ojos. Y si te vas antes de entender la verdad, perderás la explicación que une todas las piezas de este rompecabezas sombrío. Este puede ser el video más importante que verás hoy, y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué el tercer secreto de Fátima fue considerado demasiado peligroso para ser revelado. Verás lo que realmente sabe el Papa Francisco y lo que aún está siendo escondido dentro de los muros del Vaticano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos creen que el fin de los tiempos no es algo distante, sino algo que ya ha comenzado? Y más aún, ¿por qué las iglesias están vacías, los valores cristianos están colapsando y hasta dentro de la propia Iglesia Católica la fe parece estar desintegrándose? No es casualidad. El tercer secreto de Fátima habla exactamente de eso. Ahora escucha con atención. Lo que se reveló en 2000 por el Vaticano puede no ser toda la verdad. Cardenales, obispos e incluso exmiembros de la alta cúpula del Vaticano afirman que el verdadero contenido aún no ha sido divulgado. Y lo que falta por revelar podría sacudir no solo a la Iglesia, sino al futuro de toda la humanidad. Si crees que sabes todo sobre las apariciones de Fátima, estás equivocado. Lo que sigue puede sorprenderte e incluso asustarte. Pero si estás listo, quédate conmigo. Lo que descubrirás ahora es lo que no querían que supieras. Comenta aquí. ¿Crees que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías de Fátima? Tu opinión puede ayudar a desvelar aún más esta verdad. ¿Vamos juntos hasta el final o corres el riesgo de nunca saber lo que realmente fue escondido en el tercer secreto de Fátima? Fátima, Portugal, 1917. 3 niños simples y desconocidos vivieron algo que ni ellos mismos entendieron en ese momento. Era un día común, como cualquier otro. Estaban cuidando sus ovejas cuando de repente todo cambió. El silencio cubrió el campo. El viento dejó de soplar y una luz intensa apareció en el horizonte. Lo que ocurrió después no fue un fenómeno natural ni una simple visión. Ante ellos apareció una mujer vestida de blanco, rodeada de una luz más fuerte que el sol, pero que no dañaba los ojos. Su mirada atravesaba cualquier miedo, y sus palabras tenían un peso que ninguno de ellos pudo olvidar. Se presentó como la Virgen María, pero el mensaje que trajo no fue una simple invitación a la oración. No era solo un pedido de fe, era una advertencia, una señal directa y dura sobre el futuro de la humanidad. Un futuro
en el que el sufrimiento sería inevitable si las personas no cambiaban. Y lo que escucharon ese día fue solo el principio. Durante los meses siguientes, siempre el día 13, ella regresaba, cada vez más urgente, cada vez más directa. Hablaba de guerras que se avecinaban, de tiempos de prueba y dolor, y sobre todo de algo que muchos no querían creer. Si el mundo no volvía a Dios, enfrentaría las peores consecuencias. Fue allí donde comenzaron a ser entregados los 3 secretos de Fátima, cada uno más impactante que el otro. El primer secreto mostró una visión del infierno, no como una metáfora, sino como un lugar real de sufrimiento sin fin. Los niños vieron, oyeron y sintieron el desespero de quienes estaban condenados allí. Y esa visión cambió completamente sus vidas. Francisco y Jacinta nunca más fueron los mismos. Vivieron en constante penitencia, rezaban sin cesar, ofrecían sacrificios para intentar salvar el mayor número posible de almas. No era una historia para asustar, era una advertencia de algo que sucedía, con o sin testigos. El segundo secreto fue aún más devastador. La Virgen María habló de una nueva guerra, mucho peor que la Primera Guerra Mundial, que ya estaba llegando a su fin en esa época. Dijo que si la humanidad no se convertía, algo mucho peor ocurriría. Y no pasó mucho tiempo para que se cumpliera. Vino la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto de la historia de la humanidad, con millones de muertos y una destrucción sin precedentes. Fue la confirmación de que las profecías de Fátima no eran rumores, eran advertencias que se cumplían con una precisión asombrosa. Pero fue el tercer secreto el que causó verdadero terror. Y aquí está el punto central. Cuando el mensaje fue entregado a los niños, el contenido era tan grave que ni ellos entendían completamente lo que habían oído. Solo transmitieron el mensaje. La responsabilidad de proteger ese mensaje recayó en el Vaticano. ¿Y qué hicieron? Lo escondieron. El plazo establecido para la revelación era 1960, pero cuando llegó el momento, el Vaticano guardó silencio. Y entonces empezaron las preguntas que aún resuenan hoy. ¿Qué había en el tercer secreto de Fátima que era tan grave que tuvo que ser escondido del mundo? El Papa de esa época se negó a revelarlo, sabiendo que millones esperaban esa verdad. Muchos creen que el secreto hablaba sobre el colapso espiritual de la propia Iglesia Católica, una apostasía interna, una crisis de fe tan profunda que alcanzaría los cimientos de la institución más poderosa del cristianismo. Y si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿no está sucediendo ya? Iglesias vacías, escándalos internos, la fe cristiana en caída libre, la moralidad tradicional destruida ante nuestros ojos. Esto ya no parece una predicción futura, parece nuestro presente. Lo que ocurrió en ese campo en Fátima no fue solo un milagro para inspirar fe, fue una advertencia, una señal de que el tiempo estaba corriendo. Y lo que asusta es que a lo largo de las décadas, las piezas del rompecabezas se han encajado de forma demasiado precisa para ser una coincidencia. Y ahora, la pregunta que no se puede evitar: ¿qué crees que todavía está siendo escondido? El tercer secreto de Fátima ya se está cumpliendo y tú eres parte de esa historia, quieras o no. Comenta aquí. ¿Crees que la Iglesia Católica revelará lo que falta o ya es demasiado tarde? 3 mensajes, 3 secretos que cambiaron el destino de millones de personas. No fueron historias inventadas, no fueron metáforas para consolar a un pueblo sufriente. Fueron advertencias claras, entregadas a 3 niños que ni siquiera entendían el peso de lo que escuchaban. Y cada una de estas revelaciones se convirtió en un parteaguas. El primer secreto mostró una realidad que muchos se niegan a aceptar. La existencia del infierno, no como una idea abstracta, sino como un lugar donde el dolor y el desespero son eternos. Lucia, Francisco y Jacinta vieron las almas condenadas en tormento. Oyeron los gritos de sufrimiento,
Sintieron el horror de ese lugar. No hay forma de salir igual después de ser testigo de algo así. Y no salieron. Francisco y Jacinta comenzaron a vivir una vida de penitencia. Rezar y sacrificarse se convirtió en su misión. Querían salvar otras almas de ese destino. El segundo secreto fue una advertencia al mundo. Si la humanidad no se convertía, vendría una nueva guerra. Peor que la primera, peor que cualquier cosa que las personas de esa época pudieran imaginar. La Primera Guerra Mundial terminaba. Muchos creían que lo peor ya había pasado, pero el aviso estaba claro. Una guerra mucho más grande vendría y vino. La Segunda Guerra Mundial devastó al mundo entero. Millones de muertos, campos de concentración, bombas atómicas, el sufrimiento de una generación entera, exactamente como la Virgen María había advertido. La profecía se cumplió con una precisión que no admite duda. El tercer secreto fue entregado, pero no al público, solo a la Iglesia, y la Iglesia lo escondió. ¿Por qué? Porque el contenido de esta tercera revelación no hablaba solo de tragedias humanas o catástrofes naturales. La advertencia era otra, algo que afectaría el corazón mismo de la fe, una apostasía generalizada, la corrupción interna de la Iglesia, la caída moral y espiritual que comenzaría dentro de los muros del Vaticano y se extendería al resto del mundo. El colapso de la fe cristiana, no como un ataque externo, sino como una implosión. Y ahora, 100 años después, las señales de esa caída están ante nuestros ojos. Cuando el Vaticano reveló en 2000 una versión del tercer secreto, mucha gente sintió que algo no encajaba. El contenido divulgado hablaba de un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas, muertos esparcidos por el camino, hasta ser alcanzado y caer muerto. El Papa Juan Pablo I sobrevivió a un atentado. Así trataron de explicar la visión, pero hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué la revelación solo llegó en 2000? Si el plazo era 1960, ¿y por qué el contenido divulgado parecía tan vago, tan simbólico, diferente de los mensajes claros y objetivos de los dos primeros secretos? Muchos miembros del clero sugirieron que lo divulgado no era la revelación completa. Algunos afirmaron que el contenido más impactante aún no había sido revelado al público, y lo que falta por revelar podría ser la parte que explica el escenario que estamos viviendo ahora. Un mundo donde la fe cristiana pierde terreno día tras día, donde los valores tradicionales son ridiculizados, donde la propia Iglesia parece cada vez más dividida. Un escenario de caos espiritual que encaja perfectamente con la advertencia de Fátima. Y aquí está la pregunta más incómoda. ¿Acaso el tercer secreto de Fátima ya se está cumpliendo? ¿Acaso las advertencias dadas por la Virgen María hace más de 100 años no hablaban de un futuro lejano, sino de nuestra realidad? Y si es así, ¿qué más está por venir? Porque lo que se ha revelado hasta ahora parece ser solo el principio. Algunos dicen que el contenido completo del tercer secreto habla de una crisis sin precedentes dentro de la propia Iglesia Católica, una época en la que incluso los líderes más altos perderían la fe, un tiempo en el que la confusión se apoderaría de la doctrina y los fieles se perderían. No es difícil mirar lo que sucede hoy y pensar que esto ya ha comenzado. Divisiones internas, escándalos que afectan la credibilidad, enseñanzas tradicionales abandonadas. Los dos primeros secretos fueron confirmados por los hechos, y el tercero parece estar desarrollándose ante nosotros. La diferencia es que ahora nadie puede alegar que no lo sabía. Las piezas de este rompecabezas están todas a la vista, y quien quiera entenderlo, lo entenderá. ¿Y tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que lo que aún no ha sido revelado por el Vaticano guarda la respuesta a lo que está sucediendo hoy? Comenta aquí abajo. Tu opinión importa y quizás juntos podamos conectar las últimas piezas de esta profecía que aún asombra al mundo.
El año era 1960, el plazo que había sido establecido por la misma hermana Lucia para la revelación del tercer secreto de Fátima. Finalmente había llegado. Era el momento en que el Vaticano debía abrir el sobre sellado, leído por muy pocas personas, y contarle al mundo lo que la Virgen María había revelado décadas antes. El mundo esperaba, los fieles esperaban. ¿Y qué pasó? El silencio. Un silencio incómodo, frío, que dejó a la humanidad entera sin respuestas. La Iglesia se negó a divulgar el contenido del secreto y la justificación oficial fue tan vacía como inquietante. La humanidad aún no está lista. Pero si la humanidad no estaba lista en 1960, ¿cuándo lo estaría? Después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el ascenso del comunismo y el terror de la Guerra Fría. ¿Cuándo entonces? El silencio del Vaticano, en ese momento, no fue un simple retraso. Fue el comienzo de algo mayor. Un pacto de silencio que duró décadas, una decisión que generó especulaciones en todas las direcciones. ¿Qué había de tan grave en el tercer secreto que el Vaticano prefirió callar? Si fuera una advertencia sobre catástrofes naturales o sobre eventos futuros, ¿no hubiera sido mejor preparar a las personas? ¿Qué podría ser tan devastador que llevara a la Iglesia a proteger esa revelación como un secreto de Estado? La respuesta no llegó ese año, ni en los años siguientes. Y durante 40 años, el Vaticano mantuvo al mundo en suspenso. Las preguntas comenzaron a resonar con más fuerza. ¿Por qué un secreto entregado por Nuestra Señora al mundo fue tomado como propiedad de una institución? ¿Por qué el Papa de la época se negó a revelar algo que supuestamente venía para alertar y preparar a la humanidad? Y a partir de este momento surgieron teorías de todo tipo. Algunas hablaban sobre el fin de los tiempos, otras sobre la destrucción de Roma, otras aún sobre una gran apostasía. Pero una cosa quedó clara para muchos: el silencio del Vaticano no era un error, era una estrategia. En 2000, finalmente, el Vaticano divulgó lo que llamó el tercer secreto de Fátima, un documento enigmático, simbólico, que relataba la visión de un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad en ruinas, con cadáveres por todo el camino, hasta ser alcanzado y muerto. Para el Vaticano, esa fue una visión que ya se había cumplido con el atentado al Papa Juan Pablo II en 1981. Pero la explicación no convenció. Primero, porque la profecía fue recibida en 1917 y el plazo para su divulgación era 1960. ¿Por qué esperar hasta 2000? Segundo, porque la visión mostrada no tenía la claridad de los dos primeros secretos, que eran directos, objetivos y específicos. El primero, sobre el infierno. El segundo, alertando sobre la Segunda Guerra Mundial y la difusión de los errores de Rusia. El tercero, de repente, se volvía un mensaje enigmático, casi como una parábola sin desenlace. Diversos estudiosos y miembros de la propia Iglesia comenzaron a cuestionarlo de inmediato. Entre ellos, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, que años antes había declarado que el secreto involucraba los peligros que amenazan la fe y la vida de los cristianos, y por lo tanto, del mundo. Luego, ya como Papa, afirmó que quienes pensaban que las profecías de Fátima ya estaban completamente cumplidas, se equivocaban. El propio arzobispo Carlo María Viganò denunció públicamente que la versión presentada al mundo estaba incompleta y que había partes del secreto jamás reveladas. El padre Malaquías Martín, que habría leído el secreto completo, fue aún más directo. El contenido del tercer secreto hablaba de una apostasía que comenzaría en la cúpula de la Iglesia. Dijo que llegaría un tiempo en que Roma perdería la fe y la oscuridad se apoderaría de la Iglesia católica desde dentro. Según él, si el secreto fuera leído públicamente,
provocaría un pánico generalizado, no solo entre los fieles, sino también dentro de las propias estructuras de poder del Vaticano, y lo que quedó aún más evidente fue la diferencia en el estilo del mensaje. Los dos primeros secretos, divulgados años antes, venían con un lenguaje simple y directo, con instrucciones claras y advertencias sin rodeos. El tercer secreto, divulgado en 2000, era vago, lleno de imágenes simbólicas, sin explicación precisa. Algo estaba mal, y para muchos esta diferencia no fue un detalle, fue la prueba de que el Vaticano presentó solo un fragmento, dejando el contenido más duro y impactante guardado lejos de los ojos del mundo. ¿Por qué hacerlo? Algunos dicen que la revelación completa del tercer secreto de Fátima confirmaría un tiempo de profunda crisis en la Iglesia Católica, una división interna sin precedentes en la que incluso el clero más alto se alejaría de la verdad y de la fe, llevando a millones a un error fatal. Sería la gran apostasía tan temida a lo largo de la historia, un colapso espiritual global que comenzaría por lo que antes se consideraba el pilar de la cristiandad. Otros apuntan a un detalle aún más oscuro. El secreto completo hablaría de un castigo divino, una purificación por el dolor, si el mundo no se arrepentía. Y si este tiempo ya estuviera en marcha, observa a tu alrededor. La pérdida de la fe, las iglesias vacías, los escándalos en el clero, las guerras, los desastres naturales, el colapso moral de la sociedad. Todo lo que Nuestra Señora de Fátima alertó parece estar comenzando a cumplirse. El Vaticano intentó poner fin al asunto en 2000, pero solo logró generar más desconfianza. Las contradicciones quedaron expuestas y el debate nunca terminó. Hoy, y cada vez más, voces dentro y fuera de la Iglesia dicen que el tercer secreto de Fátima aún no ha sido completamente revelado. Y la verdad, esa verdad que muchos temen, puede ser mucho más devastadora de lo que cualquiera está preparado para escuchar. Ahora te pregunto, ¿crees que el Vaticano dijo todo lo que sabe o la parte más importante aún está escondida? Comenta aquí abajo lo que piensas. Lo que sigue es una profundización más completa de los eventos relacionados con las profecías de Fátima, incorporando el análisis de lo que pudo haber sido ocultado y su impacto en la Iglesia Católica y en la humanidad. En los años que siguieron a las primeras revelaciones de Fátima, las interrogantes sobre el contenido del tercer secreto fueron creciendo con fuerza. El mundo, y particularmente los fieles, no entendían por qué el Vaticano guardaba silencio sobre lo que la Virgen María había confiado a los 3 niños en 1917. En un tiempo de tan intensa expectativa, ¿por qué el silencio? Esta pregunta se convirtió en un enigma que desconcertó tanto a creyentes como a aquellos que estaban simplemente observando el desenvolvimiento de los eventos en el mundo. El tercer secreto estaba sellado, como una bomba de tiempo esperando ser activada, y su revelación estaba envuelta en misterio, desinformación y teorías. A medida que el tiempo pasaba, se hacía más claro que la revelación oficial no había sido completa. Para los estudiosos de las apariciones marianas, especialmente los que seguían con atención las profecías de Fátima, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Cada uno de los secretos entregados en Fátima parecía haber prefigurado un evento importante en la historia del siglo XX. El primer secreto, que revelaba la existencia del infierno, mostró a las almas perdidas en el tormento. No era una mera alegoría, sino una visión aterradora, una revelación que mostraba lo que sucedería a quienes rechazaran la salvación. Esta visión cambió la vida de los niños, que al ser testigos de esta horrible escena, pasaron el resto de sus días en constante penitencia y oración. La misión de salvar almas se convirtió en su vida.
al igual que una especie de llamado universal que, según la Virgen, debía alertar a todos sobre la seriedad de la vida después de la muerte y las consecuencias del pecado. El segundo secreto fue igualmente impactante. La Virgen María había profetizado una nueva guerra, mucho más devastadora que la Primera Guerra Mundial, y esta guerra vino con la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, una destrucción sin igual y un dolor indescriptible marcaron la historia del siglo XX. Al igual que el primer secreto, este cumplió su propósito de advertencia, demostrando que las profecías de Fátima no eran simples conjeturas, sino mensajes divinos que se cumplirían de manera precisa y terrible. Sin embargo, fue el tercer secreto el que causó verdadero miedo. Después de que la Virgen entregó el mensaje a los 3 niños, estos, sin comprender totalmente su magnitud, transmitieron el mensaje tal como les fue revelado. No fueron ellos quienes decidieron su destino, sino el Vaticano, que asumió la responsabilidad de decidir qué hacer con esa información. La revelación debía ser hecha al mundo en 1960, pero llegó ese año y no hubo revelación. El Vaticano guardó silencio. ¿Por qué? ¿Qué había en ese secreto que era tan grave que el Papa de esa época prefirió no revelarlo? Las especulaciones sobre el contenido de ese tercer secreto comenzaron a circular, y a medida que las décadas pasaban, se hicieron más intensas. Algunos teóricos de la conspiración, estudiosos y miembros del clero, como el cardenal Silvio Oddi, comenzaron a hablar de una versión incompleta de la revelación oficial de 2000. Según muchos, la versión publicada en ese año no era la verdadera, sino una versión filtrada, una manipulación que omitió los detalles más aterradores y cruciales de la profecía. El padre Malaquías Martín, quien también tuvo acceso a la información, afirmó que el tercer secreto de Fátima contenía una descripción detallada de una gran apostasía, un colapso interno dentro de la Iglesia Católica que afectaría a sus más altos representantes. Este colapso espiritual sería tan profundo que incluso el propio Papa se vería envuelto en la confusión, llevándola a una oscuridad de fe nunca antes vista. Este tipo de revelaciones generó un profundo desconcierto. Si bien las 2 primeras partes de la profecía eran claras y directas, el tercer secreto parecía ser un mensaje simbólico, enigmático y cargado de imágenes vagas que no ofrecían una explicación concreta. Mientras la humanidad esperaba una señal clara para poder reaccionar, el Vaticano eligió un enfoque más ambiguo, que no satisfizo la demanda de respuestas claras. De hecho, algunos incluso afirmaron que el verdadero mensaje había sido escondido deliberadamente para evitar causar pánico, ya que la magnitud de lo que la Virgen había revelado podría ser demasiado devastadora para el público en general. Este silencio, esta falta de transparencia, alimentó aún más las sospechas sobre lo que realmente contenía el tercer secreto. Uno de los puntos clave que ha generado controversia es el hecho de que el tercer secreto de Fátima parece estar relacionado con una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia Católica. A medida que las décadas avanzaron, los signos de esta crisis se hicieron más evidentes. La Iglesia, en sus niveles más altos, empezó a experimentar divisiones internas. La moralidad cristiana, que había sido el pilar de la civilización occidental durante siglos, comenzó a ser cuestionada y desmantelada en diversos lugares. Los líderes religiosos se enfrentaban a un dilema sobre la verdadera dirección de la Iglesia, y muchos comenzaron a desviar su mirada de los principios tradicionales hacia una visión más moderna y más abierta a interpretaciones flexibles de la doctrina. Hoy, al mirar a nuestro alrededor, se puede ver cómo el colapso de la fe cristiana, que comenzó como una pequeña grieta en la estructura misma de la Iglesia, ha tomado proporciones globales. Las iglesias están vacías,
Los fieles se alejan y la propia Iglesia parece cada vez más dividida en cuanto a los valores fundamentales que la hicieron fuerte durante siglos. Este colapso espiritual no es solo una teoría, es una realidad palpable que se está desplegando ante nuestros ojos. Cada vez más, los valores tradicionales están siendo atacados y reemplazados por ideologías que no solo rechazan los principios cristianos, sino que, en muchos casos, los ridiculizan. Si bien muchos creían que el tercer secreto de Fátima se refería a una amenaza externa, hoy parece claro que la verdadera amenaza es interna. El propio Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones de una crisis dentro de la Iglesia y sus palabras han sido interpretadas como una referencia a las advertencias de Fátima. Él ha declarado que estamos en una hora de las tinieblas y que la Iglesia está atravesando una gran purificación. Estas palabras resuenan fuertemente con las profecías de la Virgen María, que ya había advertido sobre la posible apostasía dentro de la Iglesia. Lo que muchos no entienden es que el tercer secreto de Fátima no solo habla de una crisis espiritual dentro de la Iglesia católica, sino también de un colapso moral y espiritual a nivel mundial. La humanidad, en su conjunto, está siendo arrastrada hacia un abismo de indiferencia espiritual y moral. La profecía de Fátima no solo se refiere a una crisis dentro de la Iglesia, sino también a la pérdida de fe que se está experimentando en la sociedad en general. La indiferencia hacia la fe, la moralidad y los valores cristianos está llevando al mundo por un camino oscuro que, si no se corrige, tendrá consecuencias devastadoras. Es importante recordar que la Virgen María, en sus apariciones, nunca nos dejó sin esperanza. A pesar de las advertencias sobre la guerra, el sufrimiento y la apostasía, la Virgen también habló del triunfo final de su inmaculado corazón. Este triunfo, según la profecía, se alcanzará solo después de un período de purificación, una purificación dolorosa que, en cierto sentido, ya está en marcha. Este tiempo de purificación no será fácil para nadie, pero es el precio que debemos pagar para limpiar el mal que se ha acumulado a lo largo de los siglos. Los que se mantienen firmes en la fe, los que siguen el llamado de la Virgen María y buscan la conversión, estarán listos para el triunfo final. Aquellos que eligen ignorar las señales y se niegan a arrepentirse corren el riesgo de perderse en este tiempo de oscuridad. Y aunque la humanidad sigue enfrentando las consecuencias de sus errores, no es tarde para cambiar el rumbo. La promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María aún está viva, pero depende de cada uno de nosotros aceptar la llamada al arrepentimiento y la conversión. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a tomar ese camino hacia el triunfo, aunque pase por la purificación? ¿O prefieres seguir ignorando los signos y esperar a que el cambio llegue por sí solo? Esta es la gran decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Si aún hay tiempo, no debemos desperdiciarlo. La promesa de la Virgen María es clara, y el triunfo final será para aquellos que se mantengan fieles, dispuestos a luchar por la verdad, la justicia y la fe en Dios. En los últimos siglos, la humanidad ha sido testigo de avances y retrocesos en cuanto a la espiritualidad, moralidad y valores fundamentales. Cada vez más nos encontramos ante un escenario de desesperanza en muchos aspectos de la vida, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué nos está sucediendo? Si observamos la historia y la situación actual del mundo, parece que estamos viviendo momentos decisivos que no se pueden ignorar. El tercer secreto de Fátima, revelado de manera incompleta por el Vaticano, ha sido la clave para entender este momento crítico, ya que proporciona las advertencias y las señales que muchos no quieren ver, pero que son necesarias para nuestra preparación espiritual y física. Al observar el mundo actual, no es difícil identificar los signos que la Virgen María dejó a través de sus mensajes.
Las guerras, el sufrimiento humano y el caos social que ella predijo no son teorías lejanas, son realidades palpables que afectan a millones de personas a diario. La constante inestabilidad política, los desastres naturales, la pérdida de valores y la descomposición moral son señales de un mundo que se aleja de Dios y se adentra en la oscuridad espiritual que la Virgen advirtió. A medida que los eventos se desarrollan, nos damos cuenta de que no solo estamos viviendo en un mundo materialmente afectado por estos problemas, sino también espiritualmente. Una de las más grandes señales del tiempo es el colapso de la fe cristiana. Las iglesias están vacías, los fieles se alejan y las enseñanzas tradicionales parecen perder relevancia en muchos lugares. En este sentido, el tercer secreto de Fátima, que habla de una gran apostasía dentro de la iglesia, cobra una relevancia aún mayor. La crisis espiritual que se está viviendo dentro de la Iglesia Católica es una manifestación de este colapso, un proceso que no comenzó ayer, sino que ha sido advertido durante mucho tiempo. Los valores cristianos fundamentales están siendo cuestionados y en algunos casos eliminados, lo que lleva a la confusión y la división entre los propios líderes de la Iglesia. El Papa Francisco, como líder de la Iglesia Católica, ha hablado abiertamente sobre esta crisis espiritual y sus palabras reflejan las advertencias que la Virgen María dejó en Fátima. La purificación que se está viviendo, la hora de las tinieblas, es un momento de prueba para toda la Iglesia. La fe de muchos será puesta a prueba, y la confusión que reina dentro de la misma institución muestra cómo la profecía de Fátima se está cumpliendo. Sin embargo, como se mencionó antes, la Virgen no solo advirtió sobre los problemas dentro de la Iglesia, sino también sobre un colapso moral y espiritual global. Es imposible mirar al mundo de hoy sin ver que las consecuencias de este colapso ya están a la vista. El tercer secreto de Fátima nos alerta sobre un tiempo de purificación que será doloroso. Este proceso no será rápido ni fácil, pero es necesario para que la humanidad pueda volver a sus raíces espirituales. La crisis que estamos viviendo, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella, es un reflejo de la separación de Dios. Es un recordatorio de que la humanidad necesita regresar a su fe y a los principios que han sostenido la civilización cristiana durante siglos. Las advertencias de Fátima nos dicen que no hay tiempo que perder, que debemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde. La purificación de la humanidad será inevitable y aquellos que se nieguen a cambiar o se resistan al llamado de la Virgen María correrán el riesgo de perderse en este tiempo de oscuridad. En la medida que continuamos viendo cómo el mundo se desmorona, el tercer secreto de Fátima nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿estamos preparados para lo que está por venir? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la purificación que la Virgen nos ha advertido? ¿O vamos a seguir ignorando las señales? No es tarde para cambiar. Aunque la humanidad está pasando por un momento de gran tribulación, aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de regresar a Dios y de reconstruir lo que se ha perdido. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es la promesa que se encuentra al final de este proceso de purificación. La Virgen nos ha prometido que después de la tribulación, la fe será restaurada, pero esto solo ocurrirá para aquellos que permanezcan fieles, para aquellos que se arrepientan y busquen la conversión sincera. La purificación será difícil, pero es necesaria para limpiar los errores acumulados a lo largo de los siglos. Para los que creen en el mensaje de Fátima, este es un tiempo de esperanza, no de desesperación, porque sabemos que, aunque el sufrimiento es inevitable, el triunfo final de Dios sobre el mal está garantizado.
Este triunfo, sin embargo, no se alcanzará automáticamente. Depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra capacidad para escuchar el llamado de la Virgen María, para arrepentirnos y regresar a los principios de la fe. Solo aquellos que se mantengan firmes en su fe, que rechacen las falsas enseñanzas y que busquen la verdad, estarán preparados para lo que vendrá. El tiempo de la purificación es ahora, y cada uno de nosotros tiene que decidir cómo enfrentará este desafío. Si estamos preparados, podremos ser parte de la victoria final. El llamado a la conversión es urgente. No podemos esperar más. El tiempo se agota. El tercer secreto de Fátima nos muestra que la humanidad debe volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. La fe cristiana no es solo una opción más entre muchas, es la clave para la salvación y la paz verdadera. Sin ella, el mundo continuará sumido en el caos y la desesperación. Los valores cristianos deben ser restaurados, no solo en la Iglesia, sino en cada rincón de la sociedad. Solo así podemos evitar que el mal se apodere de nuestras vidas. A medida que el mundo sigue enfrentando los desafíos de la modernidad, la fe sigue siendo la única fuente de esperanza verdadera. El tercer secreto de Fátima nos recuerda que no podemos dejar de lado lo que es sagrado. No podemos permitir que la oscuridad se apodere de nuestros corazones. El mensaje de Fátima es claro. La conversión es la única respuesta. Solo a través de ella podremos evitar que el mundo siga descendiendo en el caos. Y aunque las dificultades que enfrentamos hoy son grandes, debemos tener fe en que la promesa de la Virgen se cumplirá. El triunfo del Inmaculado Corazón de María está cerca, pero solo si permanecemos fieles y nos arrepentimos sinceramente. En conclusión, el tercer secreto de Fátima no es solo un mensaje de advertencia, sino también un llamado a la acción. Es un llamado a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que estamos viviendo y que aún están por venir. La humanidad tiene una oportunidad y debemos aprovecharla. El tiempo de actuar es ahora y la decisión que tomemos determinará no solo nuestro futuro, sino el futuro de toda la humanidad. La Virgen María ya nos ha mostrado el camino y es nuestra responsabilidad seguirlo. El triunfo final dependerá de nuestra fe, de nuestra conversión y de nuestra capacidad para escuchar el llamado divino. Siguiendo con la reflexión sobre el tercer secreto de Fátima y la situación espiritual que estamos viviendo hoy, es necesario profundizar aún más en los mensajes proféticos de la Virgen María y cómo se interrelacionan con los eventos actuales, invitando a una transformación profunda de la humanidad, con la esperanza de alcanzar el triunfo prometido al final del proceso de purificación. El Bekestal, la realidad de la apostasía. Uno de los elementos más significativos del tercer secreto de Fátima es la descripción de una gran apostasía, que no solo tiene lugar fuera de los muros de la Iglesia, sino que también se presenta dentro de la propia Iglesia católica. La apostasía que la Virgen advirtió es, en este sentido, de gran preocupación, ya que no solo habla de la indiferencia de los fieles, sino de un colapso de la fe dentro de la misma estructura que se supone debía protegerla y difundirla. Es posible que ya estemos viviendo esa apostasía. Cuando observamos la creciente división en las enseñanzas de la Iglesia, la tergiversación de principios fundamentales y la crisis de identidad que afecta a la misma institución religiosa, no podemos evitar preguntarnos si este es el cumplimiento de la profecía. Hoy, las iglesias están vacías, los fieles cada vez se alejan más de los templos y muchos de aquellos que antes defendían la fe parecen perder la esperanza y la moral que la fundamenta. La apostasía descrita en Fátima no es solo una ausencia de fe, sino también una traición a la misma esencia de la Iglesia. Esta crisis de fe se ha infiltrado incluso
en los lugares más altos de la institución, en las decisiones tomadas por sus líderes y en las enseñanzas que ahora parecen desviarse de los principios fundamentales que cimentaron el cristianismo. Si la Virgen María hablaba de una apostasía interna, parece que los signos de esta apostasía están a la vista. La moral cristiana que, durante siglos, fue el cimiento de las sociedades occidentales, ahora está siendo cuestionada. Los valores fundamentales que antes definían a las naciones cristianas están siendo abandonados, ridiculizados y atacados desde diferentes frentes. Los medios de comunicación, las políticas gubernamentales, las instituciones educativas e incluso dentro de la misma Iglesia. Esta descomposición de los valores cristianos genera una atmósfera de caos y desorientación. Las generaciones más jóvenes, en su mayoría, parecen estar desconectadas de los principios cristianos, y muchos de ellos se sienten más atraídos por las ideologías secularizadas y materialistas que promueven la autoindulgencia, el relativismo moral y la negación de las tradiciones. La crisis de fe es más profunda de lo que parece, ya que no se trata solo de una disminución de los números de fieles, sino de una crisis de sentido. La gente ya no encuentra respuesta en la Iglesia, ni en sus enseñanzas, ni en sus oraciones. ¿Por qué? Porque en su mayor parte la Iglesia ha dejado de hablar con la autoridad que la definió durante siglos. La fe, que debe ser la luz que ilumina a la humanidad, ha perdido su poder transformador, se ha diluido, se ha relativizado y se ha confundido con otros intereses, mientras que la verdad fundamental sigue estando oculta. The Dry Earth, la crisis del clero y la guerra espiritual. Este panorama de descomposición espiritual dentro de la Iglesia Católica también está relacionado con la creciente confusión y división dentro del clero. Si bien existen voces dentro de la Iglesia que siguen firmes en la defensa de los principios tradicionales, también hay un número creciente de líderes que buscan modernizar los principios doctrinales, adaptándolos a las nuevas corrientes filosóficas, sociales y políticas que surgen en el mundo. Esta revolución dentro de la Iglesia ha generado mucha discordia, y muchos de los fieles se sienten cada vez más alejados de lo que antes consideraban sagrado. Es necesario entender que la Virgen María en sus mensajes no solo nos alertó sobre la apostasía, sino también sobre la gran guerra espiritual que se desataría en los últimos tiempos. La batalla no es solo contra las fuerzas externas que buscan destruir la fe cristiana, sino también contra las fuerzas internas que buscan pervertirla. La Iglesia, en su rol de ser faro de la verdad y guía para la humanidad, ha sido atacada desde dentro, corrompida por aquellos que, aunque están en posiciones de poder, han cedido a las presiones externas y a la ideología del momento. Esta guerra espiritual es más profunda de lo que parece y se libra no solo en las calles y en los gobiernos, sino también en los corazones de aquellos que alguna vez proclamaron la fe. La lucha por mantener la integridad doctrinal de la Iglesia Católica está lejos de ser fácil, y quienes se han mantenido firmes en la fe se ven cada vez más aislados y perseguidos por aquellos que buscan diluir los principios fundamentales. Esta lucha no es solo una cuestión interna de la Iglesia, es un reflejo de la lucha más amplia que tiene la humanidad entre aquellos que buscan la verdad y la justicia y aquellos que se han dejado arrastrar por la corriente del relativismo moral y la secularización. Esta guerra espiritual también se refleja en la vida de los fieles, que deben luchar día tras día para mantener su fe frente a la creciente indiferencia y hostilidad de la sociedad. De la purificación necesaria. En medio de todo esto, el mensaje central del tercer secreto de Fátima sigue siendo claro. La humanidad necesita pasar por un proceso de purificación. Esta purificación es tanto espiritual como física.
La Virgen María, en sus mensajes, nos pidió arrepentimiento, penitencia y oración, especialmente el Santo Rosario, como medios para protegernos de los horrores que se avecinan. Pero más allá de esto, la purificación es también un llamado a la acción. Debemos cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar y nuestras prioridades. Es importante comprender que la purificación no es solo una advertencia de lo que puede suceder, sino una oportunidad para cambiar. La crisis que estamos viviendo es una oportunidad para volver a Dios, para renovar nuestra fe y nuestros valores. Este proceso de purificación no será fácil, pero es necesario para que podamos restaurar lo que se ha perdido. A través de la oración y el arrepentimiento sincero, podemos encontrar el camino de regreso a la fe y así evitar los sufrimientos que la Virgen María predijo. La purificación también implica un despertar de conciencia. Necesitamos darnos cuenta de que la batalla espiritual que estamos librando es de una magnitud que va mucho más allá de los problemas cotidianos. No podemos seguir ignorando las señales del tiempo, ni podemos seguir viviendo como si todo fuera normal. Si no cambiamos, si no nos arrepentimos y no volvemos a los principios que la Virgen nos mostró, corremos el riesgo de enfrentar consecuencias mucho más graves. El tiempo de la purificación es ahora. No podemos esperar a que otros actúen. Cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de su vida espiritual, de su fe y de su relación con Dios. La purificación no es algo que solo les pase a los demás, es algo que nos afecta a todos. Si deseamos ver el triunfo del Inmaculado Corazón de María, debemos estar dispuestos a pasar por este proceso de purificación. El triunfo del Inmaculado Corazón de María. Finalmente, la promesa de Fátima es clara. El triunfo del Inmaculado Corazón de María vendrá después de la purificación. Esta promesa es nuestra esperanza. Aunque el camino hacia ese triunfo es largo y difícil, debemos mantener la fe en que la Virgen María está con nosotros en todo momento. El triunfo de su corazón inmaculado no será solo una victoria sobre las fuerzas del mal, sino una restauración de la fe y la justicia en el mundo. Será el momento en el que la humanidad regresará a Dios, en el que la Iglesia se purificará y el amor de Dios se derramará sobre toda la humanidad. Este triunfo no será automático, pero dependerá de nuestra respuesta. Si nos mantenemos firmes en la fe, si nos arrepentimos de nuestros pecados y si buscamos la verdad, podemos ser parte de este triunfo. Es importante recordar que la Virgen María no nos ha dejado solos en este proceso. Ella está con nosotros, guiándonos a través de la oración, la penitencia y la conversión. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a caminar hacia ese triunfo, aunque pase por un tiempo de purificación dolorosa? ¿Estamos dispuestos a luchar por nuestra fe, por nuestros valores y por nuestra relación con Dios? Este es el momento de actuar. El tiempo se está agotando y el proceso de purificación está en marcha. Si no respondemos ahora, corremos el riesgo de perder la oportunidad de ver la victoria final. Pero si tomamos en serio el llamado de la Virgen María y nos arrepentimos, podemos ser parte de la restauración de la fe y del triunfo del bien sobre el mal. La victoria final está asegurada, pero depende de nuestra disposición para responder al llamado de la Virgen y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. En conclusión, el tercer secreto de Fátima es mucho más que una profecía distante. Es un llamado urgente a la conversión, a la fe y a la restauración de los valores cristianos. Nos ofrece una oportunidad para cambiar el curso de nuestra vida, para prepararnos para los tiempos difíciles que se avecinan y para vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado. Si respondemos al llamado, podremos experimentar el triunfo del Inmaculado Corazón de María, un triunfo que traerá paz, justicia y salvación para todos.
El llamado a la conversión que emerge del tercer secreto de Fátima es, sin lugar a dudas, uno de los mensajes más poderosos de nuestra era. La humanidad se encuentra en una encrucijada, y la decisión de seguir el camino de la fe o desviarse hacia la oscuridad es más urgente que nunca. Mientras las profecías de la Virgen María se desarrollan ante nuestros ojos, muchos aún no han reconocido la gravedad de la situación ni la necesidad de un arrepentimiento verdadero y sincero. Pero el tiempo no espera, y cada día que pasa, las señales del fin de los tiempos se hacen más evidentes. El despertar espiritual. El tercer secreto de Fátima nos invita, más que nunca, a despertar espiritualmente. Ya no podemos seguir ignorando los signos que nos rodean, que nos muestran un mundo en proceso de descomposición moral y espiritual. Cada vez más, las personas se alejan de la fe, buscando soluciones temporales en el materialismo, en el consumismo y en ideologías que prometen felicidad, pero que no ofrecen paz interior. Vivimos en una época donde las distracciones son infinitas, donde las redes sociales, la tecnología y el entretenimiento consumen el tiempo y la energía de millones de personas, apartándolas de lo esencial, la conexión con Dios y con los demás. El llamado a la conversión, tan central en el mensaje de Fátima, es una invitación a volver al origen, a reconectarnos con la fe que nos fue transmitida por nuestros antepasados y que por distintas razones hemos dejado de lado. Este despertar espiritual no se trata solo de una renovación superficial de las creencias religiosas, sino de un cambio profundo en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones y en nuestros valores. Es un llamado a volver a la oración, a la penitencia, a la dedicación a los demás y especialmente a la humildad ante Dios. Uno de los aspectos más importantes del mensaje de la Virgen María es la necesidad de la oración, especialmente el rosario. Esta práctica no solo es una forma de meditación, sino un medio poderoso para acercarnos a Dios. El rosario, al ser una repetición de oraciones fundamentales como el Padre Nuestro y el Ave María, nos lleva a entrar en un estado de recogimiento espiritual en el que podemos escuchar la voz de Dios y abrir nuestro corazón para recibir la gracia necesaria para superar las pruebas de la vida. María, al habernos pedido que rezáramos el rosario, no solo nos ha dejado una herramienta poderosa para la transformación personal, sino que también nos ha señalado el camino hacia la protección divina en los tiempos difíciles que estamos viviendo. La necesidad de una purificación global. El mensaje de Fátima no solo se limita a la situación interna de la Iglesia Católica, sino que tiene implicaciones a nivel mundial. En el tercer secreto, la Virgen María nos habla de una purificación global, un proceso doloroso pero necesario que involucra tanto el mundo entero como cada uno de nosotros. Esta purificación no es solo un castigo, sino una oportunidad para redimirnos y para volver a la verdadera vida cristiana. A lo largo de los siglos, la humanidad ha cometido muchos errores, se ha alejado de la verdad y ha caído en el pecado. Pero ahora estamos ante un tiempo de gracia, un tiempo de arrepentimiento y conversión, donde aún es posible cambiar el rumbo. Sin embargo, esta purificación será dolorosa. La humanidad no puede esperar que todo siga igual sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. La Virgen María lo advirtió claramente. Si no cambiamos, si no volvemos a Dios, los castigos llegarán. Es importante entender que estos castigos no son enviados por Dios de manera arbitraria, sino que son una respuesta a la rebelión del hombre contra la voluntad divina. Dios no desea el sufrimiento, pero permite que las consecuencias de nuestros actos se manifiesten para que podamos reconocer nuestras faltas y regresar a Él. La purificación, entonces, es un acto de misericordia, una oportunidad para limpiar nuestras almas y restaurar el orden divino en el mundo.
Es difícil imaginar cómo podría ser esta purificación global. Sin embargo, las señales están por todas partes. Los desastres naturales, las guerras, las tensiones políticas, los colapsos económicos y los conflictos sociales son solo algunas de las manifestaciones de un mundo que ya está experimentando las consecuencias del alejamiento de Dios. Pero estas pruebas, aunque dolorosas, no son el final. Son una llamada a la reflexión, una invitación a regresar a la fe y a reconocer el camino que hemos perdido. La purificación que la Virgen nos ha prometido será una fase de sufrimiento, pero también de esperanza. Solo a través de ella podremos alcanzar el triunfo prometido por el corazón inmaculado de María. El Bren, el triunfo del corazón inmaculado de María. Es importante destacar que aunque la purificación será un proceso doloroso, el mensaje central del tercer secreto de Fátima no es de desesperanza, sino de esperanza. La Virgen María nos promete que al final su corazón inmaculado triunfará. Este triunfo no es solo un triunfo espiritual, sino también un triunfo material, ya que traerá consigo la restauración de la fe, la paz en el mundo y la curación de las heridas causadas por el pecado y la injusticia. Es un triunfo que no solo afecta a la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad. Al final de los tiempos, cuando el mal haya sido derrotado y el bien haya prevalecido, veremos el cumplimiento de las promesas de Dios, un nuevo amanecer para la humanidad. Este triunfo de María es, por lo tanto, el triunfo de la justicia divina, del amor incondicional de Dios por su pueblo. María, como Madre de todos, intercederá por nosotros y nos guiará hacia la salvación. Aunque la purificación sea difícil, el triunfo que vendrá después será glorioso y traerá consigo la paz, la unidad y la restauración de la verdad. La promesa de María es que aquellos que permanezcan fieles, que se arrepientan de sus pecados y busquen la conversión, serán los que experimenten este triunfo. Sin embargo, este triunfo no será automático. No se trata de una solución mágica que resolverá todos los problemas del mundo sin que hagamos nada. El triunfo de María requiere la colaboración de todos los fieles. Debemos ser activos en nuestra conversión, en nuestra búsqueda de la verdad, en nuestra dedicación a la fe. No podemos esperar que las cosas cambien sin hacer nada al respecto. Es un proceso que requiere sacrificio, trabajo y fe. La purificación que viviremos es el camino hacia ese triunfo y debemos estar dispuestos a recorrerlo, aunque sea doloroso. La urgencia de la conversión. El tiempo de la conversión es ahora. No podemos esperar más. La humanidad está al borde de una crisis espiritual y moral que podría ser irreversible. A medida que los eventos del mundo continúan desarrollándose, se hace más evidente que estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero también de prueba. Las decisiones que tomemos ahora determinarán el futuro de nuestra alma y el futuro de la humanidad. La conversión no es solo un cambio de pensamiento o de comportamiento superficial. Es una transformación profunda del corazón. Es un regreso a Dios, un retorno a la vida de fe, de oración y de sacrificio. Es un llamado a vivir de acuerdo con los principios cristianos que nos fueron dados por Jesús y que la Virgen María nos recuerda a través de sus apariciones. La conversión es el primer paso hacia la restauración, tanto a nivel personal como colectivo. En estos tiempos difíciles, muchos se sienten desesperados y abrumados por los problemas que enfrentan. Pero la conversión es la respuesta a todos estos desafíos. No importa cuán grande sea el problema, si nos volvemos hacia Dios, Él nos dará la fuerza para superarlo. La Virgen María nos ha mostrado el camino, y ahora es nuestra responsabilidad seguirlo. La conversión no es solo un acto personal, sino también una acción colectiva.
Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de cambiar, pero también debemos ayudar a otros a hacerlo. La conversión debe extenderse a toda la sociedad si queremos ver una verdadera restauración en el mundo. Deme con la última llamada. El mensaje de Fátima es claro. La humanidad está en un punto crítico. Ya hemos sido advertidos y el tiempo de ignorar las señales ha terminado. La purificación está en marcha y el triunfo de María está cerca. Pero para llegar a ese triunfo debemos prepararnos. Debemos convertirnos, arrepentirnos y vivir de acuerdo con la fe que nos fue entregada. Si lo hacemos, podremos ser parte del triunfo final y experimentar la paz y la justicia que Dios ha prometido. Ahora, más que nunca, debemos escuchar el llamado de la Virgen María. Su mensaje no es solo para los que viven en el pasado, sino para todos nosotros en el presente. Nos está pidiendo que cambiemos, que volvamos a Dios y que estemos preparados para lo que está por venir. La purificación será difícil, pero si permanecemos fieles, el triunfo de su corazón inmaculado nos llevará a la paz y a la salvación. Este es el momento de actuar. El tiempo de la conversión es ahora. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más, tu decisión hoy marcará tu destino eterno.